estados financieros que se deben desarrollar en una empresa. ¿Cuántos estados financieros básicos dijimos que había? Vamos a ver si alguno me recuerda. ¿Mm? A ver, ¿no se acuerdan? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuántos estados financieros básicos habían? ¿Eran ¿Ah? 4? ¿Eran 4, correcto. 4, Correcto. profe. Muy bien, 4 estados financieros básicos. Ajá, de esos 4 estados financieros básicos eran el balance, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en las cuentas de patrimonio, ¿cierto? Muy bien, esos eran los 4 estados financieros básicos que hay dentro de una organización y existía otra cosa que habíamos hablado que se llamaban ¿qué? Las notas a los estados financieros. Ajá, las notas a los... entonces habíamos hablado de que existía información cualitativa e información cuantitativa. La información cuantitativa estaba reflejada ¿dónde? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuantitativo qué tiene que ver con qué? ¿Con cantidades o con cualidades? El cuantitativo con cantidades. ¿Las cuantitativas con qué? Con ¿Dijimos? cantidades. Con cantidades, correcto. Si yo le digo, ajá, y las cualitativas con cualidades. Si yo le digo a ustedes, menciónenme 2 elementos cuantitativos de una persona. Díganme 2 elementos cuantitativos de una persona. Vamos a ver. La estatura, correcto, Cristian. La estatura se mide. La edad. El peso, la edad, correcto. Eso es cuantitativo. Muy bien. Y si hablamos de cualitativa, información cualitativa, ¿cuál sería? Género. El género, muy bien. Responsabilidad. La responsabilidad, es una cualidad, correcto. Muy bien, entonces son cualidades, ¿sí? Género, si, por ejemplo, si es amable, si es grosero, si es educado, si es respetuoso, esas serían cualidades, ¿sí? Muy bien, la estatura, la medida, el peso, Profe. la talla, eso sería cuantitativo, ¿correcto? Muy bien, entonces eso, los estados financieros tienen esas mismas cualidades, o sea, esas mismas características. Tienen información, o los estados financieros presentan información cualitativa e información cuantitativa. La información, correcto, Jorge, la información cuantitativa es la que está reflejada en los números de los estados financieros, es decir, ellos se estructuran con cuentas y números. Entonces, la información cuantitativa es la que está reflejada en números a través de la estructura de esos estados financieros. Y la información cualitativa es la que está reflejada en... la información cualitativa es la que está reflejada en las notas a los estados financieros, que las notas son una explicación de cualquier número significativo que tengamos en uno de los estados financieros. Y hablábamos la semana pasada de un número significativo dentro de los estados financieros y pusimos un ejemplo que tenía que tener una nota. ¿Cuál sería esa cuenta? A ver si la recuerdan. ¿Cuál, profe? La semana pasada vimos que había una cuenta que yo les decía, esta cuenta, por ejemplo, tiene que tener una nota en los estados financieros porque es una cuenta que refleja un posible peligro para la empresa. ¿Qué cuenta era esa? Vamos a ver si recuerdan. Que tenía que describirse en la nota de los estados financieros porque esa cuenta estaba. A ver, ¿no se acuerdan? ¿Ninguno? La hipoteca. Hipoteca, señor. Eso, ya me ganó. Eso No, mismo. no, usted ya me lo dijo, la hipoteca, muy bien. La hipoteca necesitaba tener una información en la nota de los estados financieros porque decíamos que una hipoteca podía tener, acuérdense que una hipoteca tiene, normalmente tiene una prenda, tiene algo prendario, tiene algo hipotecado. Normalmente esa hipoteca es un bien inmueble. Y si el bien inmueble que está hipotecado es, por ejemplo, donde está la planta de la empresa, o si usted tiene una bananera, tiene hipotecada la bananera, entonces usted tiene en peligro el negocio en marcha. Entonces ahí necesariamente hay que colocar una nota en los estados financieros diciendo que esa hipoteca por pagar corresponde a la hipoteca
que se le dio a un banco de una bananera o de la empresa o de qué sé yo, o sea, hay que decir qué es lo que se tiene hipotecado. Entonces, esa era la información cualitativa. Entonces, la semana pasada hablamos un poco en términos generales de los estados financieros, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver de esos 4 estados financieros básicos, vamos a ver así en líneas generales el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Entonces, ustedes al concluir el tema van a estar en capacidad de identificar cuáles son los estados financieros básicos, así como los grupos que intervienen para su elaboración. Les decía en la clase pasada que tampoco les iba a enseñar, o sea, sí los voy a enseñar, pero no los voy a poner a estructurar unos estados financieros con todas las de la ley, porque para explicar un balance general o un estado de situación financiera y para explicar un estado de resultados se requiere por lo menos 15 días para cada estado financiero y me quedo corta, ¿no? Entonces, o sea, por lo menos 4 sesiones de clase. Entonces, como teníamos 2 nada más bien hoy tenía que dar estado de flujo de efectivo y ando por aquí dando estos estados financieros porque es que no, estos son temas que no son cortos, ¿no? Entonces, una vez que se ha verificado la información contable, tanto en el libro diario como en el libro mayor y el balance de comprobación, se inicia el proceso de los estados financieros, conocido también como estados financieros o informes contables. Entonces, estos estados constituyen el producto final de la contabilidad en un ejercicio económico y el objetivo principal de esos estados financieros es dar a conocer, ya va que estoy... ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, esos estados financieros constituyen el producto final del ciclo de la contabilidad y el objetivo principal es dar a conocer a los administradores o propietarios la situación económica y financiera de la empresa o organización en una fecha determinada y cualquier cambio que se haya experimentado en cuanto a los activos, el pasivo y el patrimonio, así como los flujos de efectivo. Les explico. Hemos visto hasta ahora el libro diario, hemos visto la mayorización que se registra en el libro mayor y hemos visto el balance de comprobación. Eso es lo que se denomina ciclo de la contabilidad. Uno arranca registrando en el libro diario todos los hechos contables. Luego los pasa al mayor y es lo que se denomina proceso de mayorización. Luego determina los saldos, que fue hasta donde hicimos en el segundo parcial, determina los saldos de la cuenta y con los saldos de la cuenta hace el balance de comprobación. El balance de comprobación sirve para comprobar que todos los cargos y todos los abonos fueron los mismos. Es decir, el balance de comprobación sirve, como su nombre lo indica, para comprobar, ¿verdad?, la teoría del cargo y del abono. Es decir, para comprobar el equilibrio de la contabilidad. Una vez que yo hago mi balance de comprobación, si usted ve en el libro diario se registra de todo, en el libro mayor ya es un poquito más específico porque se va poniendo cuenta por cuenta, y en el balance de comprobación pongo todas las cuentas del libro mayor con su movimiento o con su saldo. Entonces, una vez que ya yo tengo construido o estructurado mi balance de comprobación y verifiqué que todos los cargos son exactamente iguales a todos los abonos, una vez que ya yo tengo eso comprobado, con esas cuentas y esos saldos que están en el balance de comprobación, arranco a estructurar los estados financieros. Que el estado financiero no es otra cosa que el resumen contable de un periodo. El resumen contable de un periodo me resume, me muestra en una sola estructura cómo está la empresa financieramente y cómo está la empresa en cuanto a sus flujos de efectivo. Esos son los estados financieros. Y se sacan, repito, del balance de comprobación que ya vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué cosa es el estado de situación financiera. El estado de situación, a ver, este título que está aquí, estado de situación financiera inicial,
Voy a leer y después les explico lo que les quiero decir. Se denomina al estado de situación financiera inicial, se denomina el estado que refleja el inicio de las operaciones de una empresa o organización, sea esta pública o privada. Se lo conoce también con el nombre de balance de constitución. Posteriormente se lo denomina balance general o estado de situación financiera. Su estructura se basa en los 3 grupos de cuentas que intervienen para el inicio de todas las operaciones de una empresa: los activos, los pasivos y el patrimonio, por lo que se constituye en la ecuación contable inicial, mientras que su presentación puede ser horizontal o puede ser vertical. El estado de situación financiera, como lo dice allí, lo que pasa es que aquí me hablan de estado de situación financiera inicial. Entonces, cuando uno busca normas internacionales de información financiera, no existe un estado financiero que se llame así, que se llame estado de situación financiera inicial. No existe. Ahora, yo no entendía cuando se me hablaba de estado de situación financiera inicial, porque yo le decía a los estudiantes, de acuerdo a las normas, hay un solo estado de situación y es el estado de situación financiera, punto. Sin el inicial, sin el final. Ahora, ¿qué pasa? Que se tiene por costumbre, aquí en el Ecuador, se tiene por costumbre de que las empresas que trabajan con software contables, es decir, con la contabilidad computarizada, todos los años cierran todas las cuentas y entonces el 1 de enero tienen que volver a registrar las cuentas que están en el balance general o en el estado de situación financiera. Y a eso es a lo que ellos llaman estado de situación financiera inicial. Entonces, el estado de situación financiera inicial no es otra cosa que el estado de situación financiera el 31 de diciembre de cada año y que es el mismo el 1 de enero. Entonces, ¿qué muestra? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué muestra el estado de situación financiera? Eso se lo tienen que aprender. Las cuentas que intervienen en el estado de situación financiera, las cuentas que intervienen o los grupos, ¿cuántos grupos contables tenemos? ¿Cuántos grupos son? A ver, eso ya lo vimos. ¿Cuántos grupos son? A ver, ¿cuántos elementos de la contabilidad tenemos? Por favor, alguien me tiene que responder porque voy a entrar en crisis aquí. ¿Cuántos son los? 5. 5, perdón, 5. Muy bien, 5. ¿Cuáles son los 5 elementos? Muy bien. Ajá, Jorge, casi no te escucho. Activo, pasivo. Activo, pasivo, Activo, pasivo, Ajá, activo. patrimonio, ingreso y egreso. Correcto. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Esos son los 5 elementos. Con esos 5 elementos se estructuran estos dos estados de situación, estos dos estados financieros que están aquí. El balance general y el estado de resultados. Entonces, el estado de situación financiera se estructura con 3 de esos elementos. ¿Cuáles son los 3? El activo, el pasivo y el patrimonio. Recuerden ustedes que desde que comenzamos a ver esta teoría de la contabilidad, yo les decía que ninguna empresa se constituye con ingresos y gastos. Los ingresos y los gastos arrancan o aparecen cuando yo inicio mis operaciones, pero mientras yo estoy empezando y estoy por primera vez trabajando, solamente tengo activos, puedo tener pasivos y el patrimonio. Entonces, los 3 primeros elementos, activo, pasivo y patrimonio, con esos 3 se hace el estado de situación financiera. Entonces, resumiendo un momentico, me vengo para acá. Resumiendo un momentico, me vengo a esto que está aquí. El estado de situación financiera, entonces tenemos 5 elementos. Tenemos el activo, pasivo y patrimonio. Ahora, el estado de situación financiera, el estado de situación financiera se constituye o se construye con las cuentas o con los elementos de activo, de pasivo y de patrimonio. Se los coloco acá porque esto lo voy a seguir desarrollando.
Estos son los tres elementos del estado de situación financiera. Por ahorita vamos a parar hasta allí y vamos a ver ahora lo siguiente. Ahora vamos, me dicen que el estado de situación financiera se puede mostrar tanto en forma horizontal como en forma vertical. Cuando a mí me dicen, yo no sé si a alguno de ustedes le pasa, pero por ejemplo, a mí me costaba mucho identificar cuál era horizontal y cuál era vertical, si horizontal era hacia el frente o hacia arriba. Entonces, alguien me dijo, Laura, pero imagínate lo horizontal como si estuvieras viendo el horizonte, o sea, es hacia el frente. Ah, o sea que eso es así planito, y lo vertical entonces es hacia arriba. Así se pueden presentar los estados financieros. Este es un ejemplo aquí que tenemos, muchachos, de un estado de situación financiera inicial que llaman acá. Miren cómo está estructurado. Todo estado financiero tiene tres partes. El encabezamiento, que está acá arriba, el encabezamiento tiene que decir la empresa, el nombre de la empresa, el estado financiero al que se refiere, la fecha en la cual se está estructurando, y aquí faltó la unidad de medida, que tiene que decir que si es en dólares, o es en pesos, o es en euros, en la unidad de medida, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene los activos para un lado, los tres elementos, activo, pasivo y patrimonio. Tiene los activos, y si vemos los activos, tiene banco, equipo de computación, vehículo, total activo 25.000. Pasivo no tiene, pero igualito él coloca sus pasivos, 0, y patrimonio tiene un capital de 25.000. Entonces, fíjense que total pasivo y patrimonio 25.000, porque pasivo tiene 0 y patrimonio 25.000, total pasivo y patrimonio 25.000. Entonces se cumple con esto la ecuación patrimonial de la contabilidad, que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Siempre cuando estructuremos los estados financieros, el balance general o estado de situación financiera, siempre tenemos que comprobar esto, que el activo da igual al pasivo más el patrimonio. Este es un modelo de un estado de situación financiera. ¿Ok? Este es uno, esto está en forma horizontal. Y ahora tenemos uno en forma vertical, que es hacia abajo. Tenemos activo, banco, total activo, 12.000, que es lo único que tengo. Pasivo, pareciera que no hay. Dentro del patrimonio tenemos el capital 12.000, total patrimonio 12.000, total pasivo y patrimonio 12.000, porque en pasivos hay 0. Se vuelve a cumplir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? Ahora me hablan del estado de situación financiera final. El estado de situación financiera final no es otra cosa que la acumulación de lo que yo tenía inicial más todo lo que yo he hecho en un ejercicio económico. Entonces, hasta aquí me van entendiendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, señorita. Ya, muy bien. Entonces, el estado de situación financiera final, ¿verdad? Indica la situación financiera en una fecha determinada, y en su presentación se deberán reflejar las cuentas que por su tamaño, por su naturaleza o función, tengan relevancia en cuanto a su denominación y orden. Se podrán modificar de acuerdo a las necesidades de cada empresa o de cada organización. La elaboración de este estado de situación financiera final está en función también de los grupos de cuenta de activo, pasivo y patrimonio. Siempre, sea el estado de situación financiera como lo llamen, inicial o final, siempre se estructura con esos grupos de cuenta o con esos tres elementos: activo, pasivo y patrimonio. Y el orden de las cuentas principales que deberá contener cada grupo deberán estar en función del grado de liquidez de las mismas. Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito más. Sí, el estado de situación financiera muestra el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero resulta que hay activos que tienen características distintas unos de otros. No es lo mismo decir efectivo en banco que decir vehículo. ¿Por qué habrá una diferencia entre el efectivo en banco y el vehículo? A pesar de que los dos son activos. Porque el vehículo se podría decir que es como un bien inmueble, tal vez.
No, un bien mueble. El inmueble es el que no se mueve. Un edificio. Es un bien mueble que permanece. Ya, profe. Ya, entonces, eso. Ya. Un bien mueble que permanece. ¿Y qué pasa con el efectivo, Esteban? Empezaste y no terminaste. Que el efectivo, en cambio, puede ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Podría ser. Disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, Ajá. aumenta. Tiene un movimiento En muy... constante cambio. Está en constante cambio. En cambio, el vehículo tiene un monto y ese monto permanece y lo único que hace es depreciarse, pero el vehículo se usa permanentemente, el mismo vehículo. Yo no compro un vehículo, vendo el vehículo. Compro el vehículo, vendo el vehículo. No, siempre mantengo ese vehículo durante el tiempo. Entonces, esa es una diferencia. Otra diferencia, por ejemplo, una cuenta por cobrar y un local comercial. Imagínense ustedes, una cuenta por cobrar de un cliente disminuye si el cliente nos paga y aumenta si le vendemos a crédito al cliente. Entonces, esa cuenta por cobrar, al igual que el efectivo, también tiene mucho movimiento, aumenta, disminuye, y normalmente se espera que esa cuenta por cobrar se convierta en efectivo en un periodo menor a un año. En cambio, la edificación la tenemos para usarla. Entonces allí me dice, cada grupo deberá estar en función del grado de liquidez de las mismas. Entonces, dependiendo de eso que les acabo de explicar, entonces tenemos esto que está aquí. Por ejemplo, el grupo de activos, si lo ordenamos de acuerdo a la liquidez, lo que significa es que tenemos que colocar primero lo más líquido y después lo menos líquido, entendiéndose por liquidez lo que se convierte en efectivo y el efectivo. Entonces, tenemos recursos monetarios. Alguien me está pensando, pero yo no sé cómo ver el mensajito aquí. Aquí, chat. Ya, está bien. Entonces, por ejemplo, los recursos monetarios líquidos. ¿Cuáles serían los recursos monetarios líquidos hablando en términos de cuenta? Denme un ejemplo de un recurso monetario líquido. Cuando hablamos de liquidez, ¿a qué fue que me referí, chicos? Fernando, deja el teléfono. Cuando hablamos de liquidez, ¿a qué me refería? Ay, ay, ay. Profe, Liquidez es cuando, por ejemplo, a un Activos empleado financieros. se le liquida. O sea, es Eh, algo. No. Se podría decir cuando, a ver, A algo que ver, se puede Jorge. convertir, algo que se puede convertir el dinero en corto plazo. Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo. Recursos monetarios líquidos tiene que ver, todo lo que tiene que ver con efectivo. Recursos monetarios líquidos, entonces denme un ejemplo, todo lo que me dijeron fue correcto, excepto lo que me dijo Fernando, Fernando, que está con el teléfono pegado y por eso no está atendiendo la clase. Ajá. No, Entonces, sí estoy atendiendo, doctora. Depósitos bancarios, profe. el efectivo en banco es un recurso monetario líquido. Deme otro ejemplo entonces. Ya le dije el efectivo en banco. Otro ejemplo de un recurso monetario líquido. Líquido, que ya esté líquido. Líquido es que ya sea efectivo. Letras. No, que ya sea efectivo. Ya. Efectivo en banco. ¿Qué más? ingreso por ventas. Cuenta No, corriente. la cuenta corriente es efectivo en banco, cuenta corriente. Sí. ¿Cuál otra? No, los ingresos por venta no, mi amor. Los ingresos por venta son ingresos. El dinero que entra a banco es la venta, pero ya esa está en la cuenta banco. ¿Cuál otra? ¿En cuáles cuentas hay dinero? Además de banco. El ahorro. Me van a matar de un infarto. Sí, en ahorro y en corriente, está bien. Pero ¿en qué otro tipo de cuenta hay dinero? Ay, Fondos. la más sencilla, pues. Cuentas por cobrar, señorita. Cuentas por cobrar no es efectivo. ¿Equivoqué? Por ejemplo, cuando donamos a una fundación. No, Dios mío.
Son dos cuentas que son en efectivo. ¿Qué dije? Letras, padres, no. No, esos se van a convertir en efectivo. Igual que las cuentas por cobrar. Cheque. Me van a matar. Hay dos cuentas en las que se usa, en las que se registra el efectivo. Hay dos cuentas. Pregunto, vamos a preguntar, vamos a ver. Vamos a recordar, porque ustedes hoy están lentísimos. Debe ser que están cansados, no sé qué es lo que pasa. Ay, chica. Imagínense ustedes que fueron Supermaxi. Fueron para el Supermaxi. Entonces, la señorita cajera puede recibir Las tarjetas de crédito, profe. la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, Débito. ¿y qué más puede recibir? Además la tarjeta de crédito y de crédito, transferencia, y además de transferencia, lo más ¿Cajero común. podrá ser el cajero? Efectivo. Efectivo, efectivo. Eso es lo que más... Ustedes me van a matar hoy, porque le estoy preguntando lo más sencillo, efectivo. Muy bien. ¿Y dónde mete el efectivo? Caja. En caja. En la caja. Entonces, en la contabilidad utilizamos dos cuentas para registrar el efectivo. Caja y banco. ¿Ah? No. Es lo mismo. No es lo mismo. Fíjense que no es lo mismo. Doctora, disculpe, ¿y qué diferencias? O sea, ¿a qué se refiere con caja? O sea, ¿es ahorro o cómo? Voy para allá. Fíjense que no es lo mismo. Menos mal que me están preguntando esto. Está muy bien, fíjense. Dependiendo de dónde nosotros tengamos el dinero, contablemente vamos a utilizar la cuenta caja o vamos a utilizar la cuenta banco. Si el dinero lo tenemos como lo tiene la cajera del Supermaxi o cualquier tienda del centro o de cualquier zona que se reciba y esté ahí en la empresa, ese dinero está en la caja, no está en el banco, está en una cuenta caja. Si el dinero, por control interno, por principios de control interno del efectivo, del manejo del efectivo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si han logrado percatarse de que cada cierto tiempo llega una persona donde las señoritas cajeras y les quita todo el dinero y les deja un escritico, un papelito. No sé si se han dado cuenta de eso. Arqueo de caja. Sí, entonces, no, ni siquiera es un arqueo, es que recogen, ya, después te explico lo que es un arqueo, Jorge. No, ahí recogen todo el dinero y le anotan y entonces le dicen, por ejemplo, $1,200. Entonces le anotan 1,200 en un papelito, lo meten en la caja y la muchacha que viene recoge todo el dinero y se lo lleva. ¿Cómo decirte de lo que le deja para el siguiente día en caja? Para que Sí, sí. con eso cuadra todo lo que ha ingresado en todo el día y más lo de caja. Ya, correcto. Eso sí es un arqueo, pero eso se hace en la tarde. Yo lo que digo es que durante el día, en varias ocasiones va una persona y recoge el dinero de la caja. ¿Cierto? ¿Por qué lo recoge? Bueno, porque si llega un ladrón y le pone una pistola a la muchacha de la caja, no se va a robar todo lo que hicieron en el día. Entonces, eso es como medida de control. Pero además, esa persona que va recogiendo el dinero de la caja, lo pone en una bóveda y les aseguro que hay una persona que al final de la tarde, y si es mucho dinero, posiblemente en 2 ocasiones va al banco y deposita el dinero. Entonces, cuando agarra todo el dinero que estaba en la caja y lo deposita en el banco, ahí ya la cuenta que yo tengo que utilizar para manejar el dinero es banco, porque el dinero está en el banco. Pero mientras el dinero que yo tenga esté en la caja, entonces la cuenta se llama caja. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, ¿me hice entender? ¿Pregunto? Sí, profe. Ya. Entonces, dos cuentas manejan la liquidez de una empresa. La cuenta banco en todas sus características, banco cuenta corriente, banco cuenta de ahorro y la cuenta caja. Ahora, y hay otra, la caja en 2 versiones, caja principal y caja chica. La caja chica es un fondo de dinero pequeño que se tiene ahí para pagos menores. ¿Por qué? Bueno, que si vamos a comprar un cafecito para la oficina, que si vamos a comprar jabón que hizo falta, que si vamos a comprar unos vasos,
que si vamos a comprar unas fundas, que un cepillo para barrer. Para eso es la caja chica. Y para pagos menores, una factura de $10, de $2, de $5, de $7. Para eso es la caja chica. Con la caja principal no se puede pagar nada. Todos los pagos, por principio de control interno, todos los pagos se tienen que hacer con cheque. Todos. Y además, cuando una empresa existen varios accionistas o varios socios, además de que sea con cheque, esos cheques tienen que tener firmas conjuntas o mancomunadas que llaman. ¿Qué son firmas conjuntas? 2 personas al menos tienen que firmar los cheques. ¿Por qué? Y esas 2 personas normalmente es el administrador junto con cualquier otro. Un poco para resguardar el dinero dentro de la empresa. Entonces, ese sería el activo. Luego están las cuentas y documentos por cobrar de forma separada e independiente, las cuentas por cobrar de partes relacionadas, de terceros y las procedentes de ingresos acumulados de vengados pendientes de facturar. Todo eso son cuentas y documentos por cobrar de diferentes entes. Todas las cuentas y documentos por cobrar, fíjense que primero colocan recursos monetarios líquidos, es decir, lo que es efectivo. Luego ponen todo lo que es por cobrar, cuentas y documentos por cobrar. ¿Por qué? Porque se supone que esas cuentas y documentos por cobrar se van a cobrar en un periodo de ¿cuánto tiempo? ¿Mayor o menor a un año? Menor a un año. Porque Menor a tiene vencimiento. Ajá, menor a un año. Todas las cuentas, los documentos por cobrar que están aquí son menores a un año porque estamos ordenando de acuerdo a la liquidez, a lo que se vaya a convertir en efectivo más rápidamente. Eso no significa, chicos, que no podamos tener cuentas y documentos por cobrar a largo plazo, pero si están ubicadas en este momento ahí, aquí donde están, es porque son a corto plazo. Cuando hablo de corto plazo es menos de un año, largo plazo más de un año. Los inventarios, ¿por qué están los inventarios aquí? Bueno, porque nosotros compramos inventario de mercadería para venderla, no la compramos para guardarla. Entre más vendamos mercadería, pues más ingreso vamos a tener, y más efectivo vamos a tener, y más ganancia vamos a tener. Se supone que cuando vendemos inventario de mercadería, pues estamos ganándonos algo. Entonces, productos que se mantienen para la venta, productos en proceso de producción, en forma de materiales de suministro para ser consumidos en el proceso de producción o para la prestación de servicio. Ahí iría todo lo que es inventario. Ya luego que pasamos con eso sería hasta ahí, hasta el inventario, serían lo que se denominan activos corrientes. ¿Ok? Hasta ahí sería el activo corriente. Entonces, el activo corriente está conformado por el efectivo, por todo lo que se va a convertir en efectivo porque lo voy a cobrar y lo que se va a consumir en un periodo menor a un año. ¿Correcto? Entonces, todo esto que está aquí, hasta el inventario, se supone que en un año se debe convertir en efectivo. Y luego tenemos a la propiedad, planta y equipo. ¿Qué cosa es la propiedad, planta y equipo? La propiedad, planta y equipo son todos los bienes muebles e inmuebles y los activos intangibles de los que hablábamos la semana pasada. Eso sería activo no corriente. Benefician a la empresa por largo plazo. Por eso es que el vehículo, la maquinaria, el mobiliario, el edificio, todo eso va en activo no corriente como propiedades, planta y equipo. Y luego cualquier otro valor que se encuentre en forma de acciones, documentos por cobrar, pero que sean, mire esta palabrita que los identifica, a largo plazo. Esos serían activos no corrientes. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, entonces tenemos lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos esto que está acá. Que el activo, en el estado de situación financiera, el activo se clasifica en activo corriente y en activo no corriente. ¿Sí? En activo corriente y activo no corriente. El activo no corriente está conformado por el efectivo,
y lo que se va a convertir en efectivo. Y lo que se convierte en efectivo. ¿Sí? Eso es el activo corriente. El activo no corriente, vamos a colocarlo aquí abajo. El activo corriente, entonces dentro del activo corriente tenemos el efectivo y todo lo que se va a convertir en efectivo. Entonces, ¿cuál es el efectivo? Dentro de las cuentas, ¿cuál es el efectivo? Todo lo que esté en banco, todo lo que esté en caja. La caja puede ser caja chica y la caja principal. ¿Sí? Caja chica y caja principal. Y todo lo que se va a convertir en efectivo. Denme el nombre de una cuenta que se vaya a convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Una cuenta que se convierta, que vaya a ser efectivo en un periodo menor a un año. Mercadería. Correcto. La mercadería la compramos para que se convierta en efectivo. Muy bien. La compramos a un precio y la vendemos a otro, con un precio mayor. Porque la diferencia es ganancia. Muy bien. Denme otra cuenta que se vaya a convertir en efectivo. A ver, chicos. Otra cuenta que se vaya a convertir en efectivo. Documentos por cobrar, señorita. Correcto. Documentos por cobrar. Muy bien. Documentos por cobrar. Correcto. ¿Cuál otra cuenta que se vaya a convertir en efectivo? Bienes raíces. ¿Qué es eso? No. Bienes raíces no. ¿No? Es que lo que pasa es que hay urbanizaciones que venden casas y ya, pues, por eso. No. No. Documentos no. ¿Ah? No. Esos son ventas. No, eso no. A ver, que se vaya a convertir en efectivo en un periodo menor a un año. ¿Qué más? Mercadería, documentos por cobrar. Cuentas por cobrar. ¿Sí? Cuentas por cobrar. Dentro de la mercadería tenemos el inventario de mercadería, tenemos el inventario de suministros también. Y las cuentas por cobrar. Muy bien. Cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar accionistas, cuentas por cobrar empleados, cualquier cuenta por cobrar. Esos serían los activos corrientes. ¿Ok? Esos serían los activos corrientes. Luego me dicen por qué el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Muy bien, entonces, dentro del activo no corriente, ¿qué tenemos? A ver, activo no corriente. Entonces, dentro del activo corriente, acuérdense qué es lo que es efectivo y todo lo que se va a convertir en efectivo. El activo no corriente es lo que permanece. Lo que permanece más de un año. Lo que permanece más de un año y beneficia a la empresa. Y beneficia a la empresa. Entonces, deme lo que esté más de un año en una empresa y que la beneficie. Y que sea la empresa, por supuesto, dueña de eso. ¿Sí? Maquinaria. Maquinaria. Correcto. Correcto. Maquinaria, vehículo, correcto. Bienes muebles, muy bien. ¿Podría ser un seguro, doctora? El seguro iría arriba. El seguro iría aquí, Fernando. Aquí sería el seguro prepagado. ¿Por qué? ¿Por qué lo coloco en activo corriente y no en no corriente? ¿Por qué será? Vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que el seguro prepagado va en activo corriente? Porque el seguro prepagado es un pago anticipado que yo hago y me va a generar beneficio, pero de un año nada más. Porque las pólizas de seguro tienen duración de un año. Como las pólizas de seguro me benefician un año nada más, iría como activo corriente. Muy bien, vehículo, bienes muebles, maquinaria, ¿qué más? ¿Ahí hay? Inversiones. ¿Ah?
Inversiones. Inversiones. Equipos de oficina. Inversiones permanentes, correcto. Equipos de oficina, muy bien, Cristian. Equipos, ¿qué más? Equipos de oficina. A ver, nos falta uno que bienes muebles. ¿Bienes qué? Inmueble. Bienes inmuebles. Inmuebles es que no se tocan, no se ve, perdón, inmuebles es que no se mueven, ¿sí? Edificaciones, terreno, las viviendas, los apartamentos, los locales comerciales, todo eso son bienes inmuebles, ¿sí? Muy bien. Y los activos intangibles, que de ellos hablamos bastante la semana pasada, ¿correcto? Muy bien, esos serían los activos no corrientes. Entonces, el balance general está, la parte de activo estructurada en activo corriente, que es todo lo que es efectivo o se va a convertir en efectivo, y el activo no corriente, que es todos los bienes que son de la empresa, que pertenecen a ella y que le van a generar un beneficio económico futuro. Es decir, va a durar por bastante tiempo y les va a generar un beneficio económico en el futuro. Pero permanece de todos los activos muebles e inmuebles y los activos intangibles. Muy bien. Entonces, así se clasificarían los activos. Y eso es lo que se llama, eso es a lo que se le llama activos clasificados por la liquidez. Ahora bien, el grupo de pasivos, igualito que los activos, vamos a leer lo que dice ahí. Pasivos, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar de forma separada por pagar proveedores, aparte relacionadas, ingresos diferidos y acumulaciones o devengas. Obligaciones con instituciones financieras, provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones, cuentas por pagar a terceros y con instituciones financieras a largo plazo. El pasivo, igualito que el activo, se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. Al igual, les repito, al igual que los activos, los pasivos se clasifican en pasivo corriente y no corriente. Entonces, el pasivo corriente, ¿qué es pasivo? A ver. ¿Qué es Obligaciones. pasivo? Correcto, obligaciones, muy bien. Obligaciones que benefician a la empresa ¿por cuánto tiempo? Por un año. Perdón. No hice una pregunta correcta. El pasivo son obligaciones de la empresa, correcto, muy bien. Sí, eso yo sí me estaba dando cuenta. Pasivos son obligaciones. Muy bien, obligaciones. Esas obligaciones son deudas que se tienen, ¿cierto? ¿Obligaciones o deudas? ¿Sí? Obligaciones o deudas. Esas deudas pueden ser a corto plazo o a largo plazo. ¿Qué me da el corto plazo o el largo plazo? Me lo da la fecha de vencimiento. Sí, entonces el pasivo a corto plazo se llama pasivo corriente. El pasivo a corto plazo. Y el pasivo a largo plazo se denomina pasivo no corriente. ¿Sí? Esto es a corto plazo, el corriente, y el no corriente es a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son pasivos a corto plazo? ¿Qué deudas podemos tener nosotros a corto plazo? Vamos a ver. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué Arriendo. Arriendos por pagar, por ejemplo, correcto. Arriendos por Luz. pagar. ¿Ah? Luz, Podría agua, ser teléfono. luz, todo eso. Los Servicios. servicios básicos. Servicios básicos. Ahí los resumimos a todos, ¿verdad? Servicios básicos por pagar. Claro, pues eso se paga mensualmente, ¿verdad? Casi todo. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar, correcto. Los salarios, profe. Correcto. Sueldos y salarios por pagar o salarios por pagar. Muy bien. Préstamos por pagar.
préstamos por pagar en menos de un año, ¿verdad? Todo lo que diga por pagar, pero que tengamos que pagarlo en un periodo menor a un año. Eso iría en pasivo corriente o a corto plazo. Luego tenemos el pasivo no corriente. El pasivo no corriente es toda obligación a largo plazo. Entonces, por ejemplo, el pasivo no corriente más común, ¿cuál será? Vamos a ver. Una propiedad. Hipoteca, señor. No, correcto, Arce, era lo que él quería decir, lo que dijo Maribel. No es la propiedad, es la hipoteca. Hipoteca, correcto, la hipoteca por pagar. Muy bien. Ese donde usted lo vea va a ser pasivo a largo plazo. ¿Ok? Hipoteca por pagar. Hasta 11 años pueden dar de plazo. Dan hasta préstamos por pagar. Préstamos por pagar, pero fíjense que lo tenemos aquí arriba, préstamos por pagar, y lo tenemos también aquí abajo. Este de aquí abajo debe ser a largo plazo. ¿Cuánto es a largo plazo? Más de un año. ¿Sí? Más de un año. Y cualquier, por ejemplo, las obligaciones a los empleados por pagar que sean a largo plazo, los fondos, también son pasivos a largo plazo o pasivos no corrientes. ¿Correcto? Los pasivos a largo plazo son un poquito más, son menos, pues son más poquitos, ¿no? Entonces, bueno, al Utilidades, igual... profe, para los ¿Ah? trabajadores. Las Utilidad podría ser. No, porque las utilidades se pagan cada cuánto, Esteban. Pregunto. Cada año. Ajá. Como se Sí, pagan cada año, son corrientes. Como se sí, pagan... pero casi siempre la saben pagar ya, o sea, que pasando el año. Ah, sí, pero ellos registran esa hipoteca como un pasivo, perdón, ciertamente tú tienes razón, Esteban, pero ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es lo que se debe hacer legalmente y la otra es la que hacen los patronos, ¿o no? Entonces, las utilidades se deben pagar al final del año. Ahora, que el patrono lo pague en enero, bueno, eso es otra cosa, pero le aseguro que el contador las registró al final del año. Puso prestaciones sociales y no las abonó a banco porque no las pagó, sino que les abonó a prestaciones sociales por pagar. Entonces las coloca dentro del pasivo corriente porque él dice, no, esto es de un año, y si los pone de más de un año, entonces se meten en un lío. Entonces digamos que ese sería el pasivo no corriente. Ahora viene el señor patrimonio, que ese señor patrimonio sí es feo. Yo se los voy a explicar, pero no les voy a amargar la vida. El patrimonio se clasifica ahí dice capital social pagado, reservas legales y estatutarias, ganancias acumuladas del ejercicio, utilidad o pérdida del ejercicio. Yo se los voy a dejar así de cortico, pero el patrimonio solamente se los voy a decir, los voy a describir en forma teórica, porque ahí coloqué lo más cortico para no darles mala vida, porque ustedes no tienen por qué aprender, les repito, a estructurar el patrimonio. Pero el patrimonio se clasifica en capital social y superávit. Yo voy a poner aquí mi pizarra. El patrimonio, vamos a ver si aquí se ve bien. Sí. El patrimonio se clasifica, esto sí lo tengo que hacer muy en capital social. Profe, ¿Mm? que estamos viendo otra cosa. ¿En serio? ¿Qué están viendo? La diapositiva. Ajá. Sí. Y no lo que usted está escribiendo. ¿Aló? Hola. Ya. ¿Ahora sí? Ahí sí, Sí. doctor.
Ok, entonces el patrimonio se clasifica en capital social y superávit. Dentro del capital social, aquí se colocan las acciones. Las acciones que aportan, los accionistas. Que aportan y pagan los accionistas, ¿sí? Las acciones que aportan y pagan los accionistas. Por ejemplo, constituye una empresa con un capital social de 1000 acciones a 1000 cada una. Entonces uno coloca en capital social 1000 acciones a 1000 cada una, ¿cuánto da? No sé, creo que da 1 millón. 1000 acciones a 1000 cada una, $1 millón. Eso sería el capital social. Eso es lo que va ahí. Y esto que está aquí, chicos, ¿qué es lo que les interesa a ustedes como economistas? Esto que está aquí no se modifica nunca. El capital social no se modifica nunca. O sea, no se modifica a menos que los accionistas inviertan más y coloquen más acciones en esa compañía. Bueno, el accionista decidió invertir y colocar 100 acciones más. Ah, bueno, ahí sí se incrementa. Pero de resto, este capital social no se modifica. El patrimonio sí se modifica, pero no por la vía del capital social. Porque este capital social es como la partida de nacimiento de la empresa. Se hace un acta constitutiva donde dice el capital está conformado por esto y esto. Entonces, el capital social tiene las acciones de las personas. Y aquí en el superávit es donde aquí, producto del superávit, se modifica el patrimonio. El superávit es el que hace que el patrimonio se modifique. El superávit está conformado por 3 grandes grupos. Primero tiene 2. El superávit de capital y el superávit ganado. Superávit ganado. En estas dos se clasifica superávit de capital y el superávit ganado. El superávit de capital se llama pagado, donado. Por favor, esto se lo estoy explicando, pero ustedes no se lo tienen que aprender. Y revalorizado. Ya les voy a decir qué va en cada uno y más nada. O sea, no tienen que aprendérselo. Aquí va el reservado y el libre. Y le explico cada uno. El superávit de capital pagado es lo siguiente. Usted sabe que en su empresa hay acciones y los accionistas pueden decidir vender acciones. Entonces, si una empresa decide vender acciones, yo no sé si ustedes han visto, bueno, en la bolsa de valores se vende cada ratico acciones de muchas compañías. Esas acciones se pueden vender por encima del valor o por debajo del valor. El valor nominal es el que costó, por ejemplo, McDonald's a lo mejor cuando se constituyó tenía unas acciones a lo mejor en $100. Ahorita, ¿cuánto vale una acción de McDonald's? Debe valer una platica. Eso, la acción se llama prima y lo que disminuye se llama descuento. Entonces, cuando yo vendo una acción por encima del valor, va aquí en el superávit de capital pagado como prima en emisión de acciones. Y cuando yo vendo una acción por debajo de su valor, va en el superávit de capital pagado, pero como descuento en emisión de acciones. Entonces, en el superávit de capital pagado, se registran las acciones que se venden por encima o por debajo del valor. En el superávit de capital donado, aquí se registran todas las donaciones que recibe la empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que la alcaldía de Machala le dice a los dueños de la Universidad Metropolitana que le van a donar un terreno ubicado al sitio para que haga unas grandes instalaciones y que en comodato le va a donar el terreno y que lo único que ellos piden es que el 10% o el 15% de los estudiantes sean de condición humilde y que estén becados. Entonces, la universidad está recibiendo un terreno que va a colocar en activo no corriente, terreno, vamos a suponer que cuesta $100,000, entonces pone como activo terreno $100,000 y ¿qué cuenta pone por el haber?
No puede colocar banco porque no lo está pagando. No puede colocar cuentas por pagar porque tampoco lo va a pagar. Entonces, ¿qué cuenta coloca? Donación, Coloca, donación. coloca superávit de capital donado. Entonces, aquí iría ese terreno donado, se llamaría, y se colocaría acá. Por supuesto que ese terreno donado aumenta mi patrimonio. Aumenta el patrimonio, no aumenta el capital social. Aumenta el patrimonio por la vía de la donación. ¿Me hice entender? Sí, doctora. Ya. Y el revalorizado, este superávit revalorizado, ¿qué cosa va a ir? Bueno, yo quiero que usted le pregunte a su papá y a su mamá cuánto le costó la casa cuando la compraron. ¿Cuánto costaría? Échenme un cálculo ahí, donde ustedes 45.000. 45.000. ¿Y cuánto cuesta ahorita? ¿Los mismos 45.000? No, ya Doctora, no. eso es por la plusvalía que Eso sube. es, ajá, Claro, sube por plusvalía. eso se llama revalorización. Contablemente para usted registrar esa plusvalía de la que ustedes me están hablando, para registrar esa plusvalía, contablemente usted debe buscar un perito evaluador que vaya y le avalúe su vivienda y que el perito haga un documento donde dice, esta vivienda hoy cuesta tanto. Entonces, la diferencia entre lo que costó y lo que cuesta ahorita se llama, usted le pone vivienda revalorizada en activo y coloca el valor del activo como un nuevo valor y la diferencia usted no la va a pagar, usted no la debe, nada. Entonces se llama superávit por revalorización. Doctora, Iría dentro del capital revalorizado. Dígame, Eso es- Fernando. Eso es lo que hacen bienes raíces, o sea, de eso ganan ellos. Exactamente. Es más, Pero dígame. también creo que un impuesto cuando sube la plusvalía, no me acuerdo cómo se llamaba, que recién lo pusieron ahora, que cuando sube tienes que pagar algo al Estado. Está bien, pero eso que tú pagas de algo al Estado es el gasto, es un gasto por impuesto, ¿sí? Entonces sería un pago adicional, es lo único, pero no se llamaría, eso nada tiene que ver con la revalorización, William, sino que tú pagas un monto adicional, un gasto producto de un impuesto, entonces tú tendrías que colocar impuestos, no sé qué nombre tendrá, y le abonas a banco, eso sí lo pagas. Ahora, la revalorización no se paga. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Sí, William. sí, claro, o sea, yo me estaba también refiriendo, doctora, que no sé, bueno, la verdad, pero me dijo un señor que trabaja en bienes raíces, de que Ajá. ahora le habían puesto como que un impuesto a él. Ejemplo, digamos que el alcalde hizo una vía aquí, vía Machala, digamos, en la entrada de Machala. Y él, Ajá. por haber hecho, sube la plusvalía de los terrenos que tenían comprados, Ajá. los de bienes raíces. Entonces, por el hecho de que él hizo la vía, como que los de bienes de raíces como que tienen que pagar un impuesto, porque les hizo como que ganar dinero. Entonces, como que ellos pagan ahí impuestos por eso. Algo así me estaba explicando que es algo nuevo que le pusieron. Está muy Ahí- bien, mi amor. Está muy bien. Pero eso es un impuesto. Pero ese impuesto no puede ser el mismo valor que aumentó el terreno. Por ejemplo, el terreno estaba en $40.000 y ahora pusieron una vía principal, la 25 de junio, pues. Toda esa 25 de junio que atraviesa desde la UMACH, desde el Redondel hasta aquí, el centro. Toda esa 25 de junio, cuando esa avenida la abrieron, bueno, todos los terrenos que estaban por ahí, por supuesto que se revalorizaron, o la plusvalía, como la llaman en términos económicos. Ok, doctora, pero ya va, Fernando, pero no se paga el impuesto por el monto que se revalorizó. Se paga el impuesto por un porcentaje que le tienes que pagar tú a la alcaldía como consecuencia de que la alcaldía hizo una vía y eso hizo que tu terreno se incrementara. Pero no es el impuesto completo el valor, sino un porcentaje que la alcaldía colocará, quién sabe qué porcentaje será, pero no es el monto total de la revalorización, ¿cierto? Porque si es el monto total de la revalorización, entonces ya no es ni plusvalía ni revalorización, sino un gasto para la empresa. Ahí sí no lo puedes capitalizar. ¿Sí, William? Sí, doctora, gracias.
Ya, muy bien. ¿Qué pasó, Fernando? Dime. Doctora, una pregunta. Pregunte. Ahora que estamos hablando de esto de la revalorización, y cuando un inmueble, en este caso una casa, una persona por no pagar su hipoteca, el bien va a, como le saben decir, remate judicial. ¿Y si hacen valer la plusvalía o solamente lo rematan a un precio bajo? No sé, papá. No Mm. sé, no sé qué precio le pondrán a eso ahí. Yo no he ido a esos remates ni sé cómo funcionan. Lo más cierto es que si contablemente tú vendes un bien por debajo del valor que tenía, vas a tener una pérdida. Y si lo vendes por encima, vas a tener una ganancia. Eso sí sé, pero no sé a qué precio lo venderán. Me imagino que cuando rematan, los precios están por debajo. Normalmente se pierde, pues. ¿Sí? Listo, doctora, esa era mi duda. Gracias. Ya. Luego entonces está la otra parte del capital que es el superávit ganado. Dentro del superávit ganado está el que se denomina reservado, que por ley hay una reserva que se tiene que tomar todos los años, que es la reserva legal, que esa la tienen que hacer las empresas por normativa. Y aquí en el libre, este señor que está aquí libre, todos los años cambia. Todos los años cambia. Aquí en el superávit libre va la utilidad o la pérdida del ejercicio económico. La utilidad o la pérdida del ejercicio económico. Con los ingresos, ¿cómo se determina la utilidad o la pérdida del ejercicio económico? Por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Usted agarra todos los ingresos del año y le resta todos los gastos y normalmente queremos que haya utilidad. ¿Cuándo habrá utilidad? ¿Cuándo habrá utilidad? Pregunto. Ay. Mire que estoy preguntando una tontería. Cuando ya se vendió un producto, No. ¿no? La utilidad o la pérdida, el resultado de, a ver, voy a ubicarlos. El resultado del ejercicio económico puede ser una utilidad o puede ser una pérdida. El resultado del ejercicio económico, no de una venta. El resultado del ejercicio económico puede ser una utilidad o una pérdida. ¿Cuándo será utilidad? ¿Y cuándo será pérdida? No puedo creer que no me vayan a responder. Cuando se gana, Ajá, no sé, ¿y cuándo se gana, William? ¿Cuándo qué es mayor que qué o qué es menor que qué? cuando se vende un producto a un mayor precio al que lo compraste, ¿o no? Ya, Cuando pero los activos son mayores que los pasivos, señorita. cuando no estamos, ay, Dios mío, mire, ustedes me, va- ustedes me van a matar, mi madre. Yo voy a otra vez, ay, Dios mío, Señor, no puedo creerlo. Por favor, elementos de los estados, elementos de la contabilidad. Activo, pasivo, patrimonio. Con esto se hace el estado de situación financiera, ¿sí? Ingresos y gastos son los otros dos elementos. Con estos dos se hace el estado de resultados. ¿Por qué se llamará resultado? Porque muestra un resultado. ¿Ese resultado qué puede ser? ¿Positivo o negativo? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? ¿Y cómo se llama cuándo es positivo? ¿Y cómo se llama cuándo es negativo? Vamos a ver. Vamos a ver si así sí me dicen. Positivo cuando los ingresos son mayores a los gastos. Muy bien, Cristian. Positivo cuando los ingresos son mayores que los gastos, correcto. Superávit. Ganancia, se llama utilidad. Se llama utilidad del ejercicio o ganancia del ejercicio, ¿sí? Bueno, superávit, pero contablemente no se le llama superávit, sino ganancia. Es que sí, en otras materias es así. Sí, está bien. Sí, ok, sí, Cristian, está bien. Ingresos, cuando es más alto los ingresos, puede ser ganancia, puede ser utilidad o puede ser superávit, pero contablemente no lo llamamos superávit, sino ganancia o pérdida. Muy bien. Y cuando los gastos son mayores, ¿qué me dará?
¡Ey! ¿Están dormidos? Negativo. No. Cuando los gastos son mayores, me da... ¿Qué me da? ¿Utilidad o pérdida? Pérdida. Pérdida porque está teniendo menos ingresos. Pérdida. El resultado, este resultado que está aquí, chicos, este resultado puede ser ganancia o pérdida. Este resultado que está aquí puede ser ganancia o pérdida. ¿Correcto? El estado de resultado, los ingresos y los gastos que me originan el estado de resultado me puede dar ganancia o me puede dar pérdida. Cuando el estado de resultados me da ganancia, el estado de resultados resultados me va a dar un resultado. El estado de resultado me puede dar ganancia o utilidad, por favor. Ganancia o utilidad. Pero me puede dar pérdida. ¿Sí? Ganancia o utilidad del ejercicio. O me puede dar pérdida del ejercicio. ¿Cuándo me da ganancia o utilidad del ejercicio? Cuando los ingresos son mayores que los gastos. los gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, yo tengo una utilidad. ¿Ok? Cuando los ingresos son mayores que los gastos, yo tengo una utilidad. Ahora, ¿cuándo voy a tener pérdida de ejercicio? Ahora sí, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuándo tenemos pérdida del ejercicio? No, cuidado, se desmayan ahí. Cuando es al revés, los gastos son mayores a los ingresos. Que exactamente, cuando los gastos son mayores que los ingresos. Ahí hay pérdida. Entonces, la empresa puede tener uno de estos dos resultados. O ganancia del ejercicio o pérdida del ejercicio. O ganancia del ejercicio o pérdida del ejercicio. Uno de dos. Ganancia del ejercicio cuando los ingresos son mayores que los gastos al final del año. Pasa todo el año, registro ingresos, ingresos, registro pagos, cobros. Al final del año, comparo. Saco mis ingresos, saco mis gastos. ¿Cuál fue mayor? Los ingresos. Ah, entonces hubo ganancia. No fueron mayores los ingresos, fueron mayores los gastos. Entonces, si los gastos fueron mayores, entonces hay pérdida del ejercicio. Ahora sí me hice entender. Sí, doctora. Con los activos y los pasivos, a ver, con los activos y los pasivos se obtiene el patrimonio. Con los activos y los pasivos se obtiene el patrimonio. Con los ingresos y los gastos se obtiene el resultado. Voy con esa. Con los activos y los pasivos se obtiene el patrimonio. Activo menos pasivo es patrimonio, ¿correcto? Y con los ingresos y los gastos se obtiene el resultado. Se obtiene el resultado. Con los ingresos y los gastos se obtiene el resultado. Ese resultado puede ser ¿qué cosa? Ese resultado puede ser ganancia o puede ser pérdida. ¿Cuándo es ganancia? Ganancia es cuando los ingresos son mayores que los gastos.
¿Cuándo es pérdida? Cuando los ingresos son menores que los gastos. Así es la cosa. No se olviden más de eso. Con los activos y los pasivos obtenemos el patrimonio y con los ingresos y los gastos obtenemos el resultado. Ese resultado puede ser ganancia o pérdida. Ganancia cuando los ingresos son mayores y pérdida cuando los ingresos son menores que los gastos. ¿Correcto? ¿Van a copiar eso? ¿No? ¿O sí? ¿O qué? ¿O sigo? Una foto para tomarle. Sáquele una foto a ese garabatero. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Ya, muy bien. Ok. Entonces aquí tenemos activo corriente y no corriente, ya aquí lo tenemos más especificadito, ¿ves? Activo corriente y no corriente, es decir, activo con un año menos y activo con más de un año, pasivo corriente un año menos o menos, pasivo no corriente un año más, total activo, total pasivo, patrimonio, capital y otros elementos del patrimonio, total pasivo y patrimonio que debe ser igual al total activo. Aquí ya tenemos un estado de situación financiera un poquito más completo porque lo tenemos clasificado en activos, corrientes y no corrientes. Muy bien. Ahora bien, existen, como decíamos anteriormente, dos análisis, el vertical y el horizontal. El análisis vertical, o denominado también estático, es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo específico. Entonces, el análisis estático o vertical analiza la empresa en un solo periodo. Consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financiero con referencia sobre el total del activo, total del pasivo, total del patrimonio para el balance general, o sobre el total de las ventas para el estado de resultados. Es decir, el análisis vertical establece la relación porcentual que guarda cada componente de los estados financieros con respecto a la cifra total principal. Ya les explico. Esto que está aquí es un análisis vertical. ¿Cómo es este análisis vertical? Bueno, fíjense, tenemos aquí las cifras del activo, fíjense que aquí lo llaman activo circulante y activo fijo. Activo circulante y corriente es lo mismo. Antes se llamaba circulante, ahora se llama corriente. Sin embargo, ustedes van a conseguir muchísimos libros que les habla de activo circulante, pero es lo mismo, circulante o corriente. Entonces tenemos efectivo en banco, cuentas por cobrar, inventario de mercadería. Luego tenemos el activo fijo o no corriente, mobiliario, edificio, total activo fijo. Tenemos el total de activos, luego pasivos y el patrimonio. Y al lado, en la columna derecha, tenemos porcentajes. ¿Cómo se calculan estos porcentajes? ¿Qué es lo que decía el análisis vertical? Los porcentajes consisten en determinar la participación de cada cuenta con referencia al total del activo. Entonces, por ejemplo, activo corriente 8.90. ¿8.90 de qué? Del 100% que es el total activos. Fíjense que esta empresa tiene en activo 36.116.000. De esos 36.116.000, ¿cuánto tiene de activo fijo o activo no corriente? 32.900.000. Y de activo corriente, 3 millones. Entonces, el análisis vertical me dice porcentualmente cuánto representa el activo con relación al activo total. Entonces, si yo tengo un activo total de 36 millones y un activo fijo de 32 y uno circulante de 3, entonces el activo fijo representa el 91% y el activo circulante representa el 8%. ¿Sí me entienden lo que es el análisis vertical? ¿Ese ejemplo me lo entienden, por favor? Doctora, ¿sí podría, por favor, explicar una vez? ¿Quién más no entiende, además de Fernando? Yo, profe, yo tampoco entendí muy bien. Allá. Igual, bro. Yo Ya. también, bro.
Muy bien. Entonces vámonos para, fíjense, voy a tomar los datos que me interesan. Voy a colocar activo, ya va, déjenme tomar en un lápiz, activo circulante. Activo circulante o corriente. ¿Sí? Tengo 3.216.000, ¿cierto? 3.216.000. Luego tengo activo fijo o no corriente. ¿Cuánto tengo de activo fijo o no corriente? 32.900.000, ¿correcto? Tengan por favor una calculadora a la mano porque yo no tengo. Total activo serían 32.900.000 más 3.200.000. 36.116.000. Ya les explico, chicos. Permítanme, por favor. Por favor, necesito que tengan una calculadora a la mano. Voy. Entonces tengo, fíjense, tengo activo circulante, de acuerdo al ejercicio, tiene 3.216.000, ¿sí? Y activo no corriente tiene 32.900.000. Entonces, total activo se suma de 3.200.000 más 32.900.000. O sea que el total activo son 36.116.000. ¿Todos entienden de dónde sale el total activo? ¿Sí? ¿Pregunto? Sí, sí, Sí. sale. Sí, muy bien. Estos 36.116.000, estos que están aquí, en términos porcentuales, ¿cuánto representa? El total activo sería ¿qué porcentaje? El 100%. Correcto. El total activo sería el 100%. ¿Sí? Total activo sería 100%. ¿Cuánto corresponde a 32 y cuánto corresponde a 3 millones? Le sacamos el porcentaje, doctora. ¿Me entendieron eso o no me entendieron eso? 36 millones son el 100%. ¿Cuántos son 32.900.000? ¿Qué porcentaje es? 36 millones son el 100%, entonces, ¿cuánto representan 3.200.000? Entonces, eso se saca de la siguiente manera. 36.116.000 son el 100%, ¿sí? Entonces, 32.900.000, ¿qué porcentaje representa? Eso es una regla de 3. Ese porcentaje va a ser igual, siempre va a ser este por este, entre este que está aquí. Entonces sería, el porcentaje sería igual a 32.900.000 por 100 entre 36.116.000. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Quién me ayuda con el resultado? ¿Cuánto da? Lo estoy sacando. A ver. Los demás chicos, ¿me entendieron ahora o no me entendieron? ¿Siguen sin verme? A ver, ¿me están parando o no me están parando? Pregunto, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Sí, profe. Sí, sí, señorita. Sí, doctor. Ok. Entonces, el porcentaje, 36 millones, es como que usted tenga, mire, voy a explicarles aquí, facilito. Usted tiene 10, ¿qué será? Vamos a ver qué colocamos. 10 que, 10 pares de zapatos.
10 pares de zapatos. Y de esos 10 pares de zapatos le va a dar 3 a una persona y le va a dar 7 a otra persona. Dio 91%. El porcentaje, ¿cuánto le dio a la persona A y cuánto le dio a la persona B? A la persona A le dio 3 pares de zapatos y a la persona B le dio 7 pares de zapatos. El porcentaje, ¿cuánto le dio a la A y cuánto le dio a la B? ¿Cómo se calcularía? 30% a la A y 70% a la B. 30% a la A y 70% a la B. Muy bien, perfecto. ¿Cómo lo sacaste, Cristian? Así nomás por Claro, porque está directico, intuición. ¿verdad? Ujú. Sí, porque está directico, pero ¿cómo sería? 91. ¿Ah? En la otra, en el porcentaje de 32 millones, salía 91%. Sí. Ajá, entonces aquí sería, eso es lo que, esto que hicimos aquí, es lo mismo que estamos haciendo en el otro, chicos. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Tengo en activo, el activo total son 36 millones. Estos son los 10 pares de zapatos. Y estos serían los 3 pares de zapatos y estos serían los 7 pares de zapatos. Entonces, usted agarra 3.216.000 y lo divide entre 36 y lo multiplica por 100. Ahí le da directo. Agarra 32.900.000. Lo divide entre esto y lo multiplica por 100. Y ahí le da. Aquí daba el 90 y cuánto. 90 y cuánto. 90 y... Vamos a ver. 91.9 creo que era. Creo. 91,10. Y aquí me daba el 8,90. Me vengo para mis diapositivas. A ver, chicos, ¿qué fue lo que hice aquí? Ay, mi madre. ¿Qué estoy compartiendo? Dejar de compartir. Ya. Entonces, estos 36 son el 100. ¿Ven? Este 100 lo distribuí entre los dos negritos, entre 32.900 y 3.200. ¿Qué significa esto? Que esta empresa tiene muchos activos no corrientes. O sea, el 91% es de activo no corriente o activo fijo. Solo el 8% es de activo corriente o activo circulante. ¿Qué significa eso en términos de análisis? En términos de análisis, lo que significa eso es que la empresa tiene mucha capacidad de mantenerse en el tiempo, pero tiene muy poca disponibilidad de pago. ¿Por qué? Porque tiene muy poco activo corriente. Es decir, tiene muy poca capacidad para pagar. Porque tiene muy poquito activo corriente. ¿Me hice entender con eso o no? Ahora sí entendieron el 91 y el 8. Sí, doctora. Ya. Y estos que están aquí, 0.33, 3.06, 2.4 y 3.05, ¿qué será? En el activo corriente o en el activo circulante, ¿qué será? Este 0,33, 3,06, 2,46 y 3,05. ¿Cómo sacarían eso? Ahora distribuyeron ¿qué? Ay, Dios mío. Si no me dicen, me voy a infartar aquí. ¿Ah? Nadie. ¿Puedes repetir? A ver, mi amor. Ya entendimos de dónde salió el 890 y de dónde salió el 9110, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, ¿de dónde sale en el activo circulante o corriente? ¿De dónde sale 0.33%, 3.06, 2.46, 3.05? Del banco. No. Los porcentajes, ¿de dónde salen esos porcentajes? Porque si no saben de dónde salen esos porcentajes, entonces no me han entendido todavía. Esos porcentajes, según creo yo, salen ya que
el total de circulante es 3.216.000 dólares. Y eso sería el 8,90%. Y asimismo, ¿cómo hemos estado sacando el porcentaje? ¿O me equivoco? Bueno. A ver, Cristian, ¿qué ibas a decir? Según yo, Ujú. es cada porcentaje, por ejemplo, 0,33 es el que corresponde al efectivo, entonces cada porcentaje es lo que uno tiene que ir sumando hasta llegar al 8,90%, que es el total circulante. Exactamente, estamos distribuyendo el 890. Ahora vamos a Ujú. distribuir el 890 en el activo circulante. Entonces, ¿cómo se distribuye ese 890? Bueno, ¿cuánto corresponde a 120.000, 1.106.000, 890 y 1.100.000 del 890? Entonces, igualito, la misma fórmula que aplicamos aquí para distribuir, la vamos a hacer acá. Correcto, igualito, la misma. Entonces, necesito, a ver, Micrófono. necesito por favor que... Necesito saber si sí me entendieron. Sí, señorita, del efectivo, a ver, 0,33% sale dividido para el total del efectivo, el total circulante, dividido, pero claro. Hágame el favor y divídame 120.000. Alguien, Ok. por favor, divida 120.000 entre 3.216.000. 0,33. 0.33, ahí está, mire, 0.33. Ahora dividan 1.106.000 A ver. entre 3.216.000. $3.06, señorita. 3.06, aquí está el porcentaje. Ah, Ahora, 190.000, es decir, ¿cuánto corresponde cada monto de estos a 3.216.000, que es el total? Ahora, 890.000 entre 3.216.000. 2,46, ¿cierto? ¿Sí? sí, señorita, sí, correcto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agarrando los 3.216.000, estos 3.216.000 son la sumatoria de esto. El 8,90 es la sumatoria de los porcentajes, pero esos porcentajes los tengo yo que calcular, entonces los tengo que distribuir en función de lo que está cada una de las cuentas. Igual con el activo fijo o el activo no corriente, lo mismo pasa con el pasivo, ¿ok? Con el pasivo, y lo mismo pasa con el patrimonio. Entonces, esto es lo que es un análisis vertical. Un análisis vertical me dice, aquí tengo los montos y cuánto representan los montos en función del activo, en función del pasivo y en función del patrimonio. Así se hace el análisis vertical. Luego existe también lo que se denomina análisis horizontal. ¿Cómo se hace el análisis horizontal o dinámico? Ya ese es, el anterior es rígido, es flexible. El análisis horizontal o dinámico se realiza con los estados financieros de diferentes ejercicios económicos. Es decir, el estático se hace de un año y se ve, bueno, el activo funcionó así, cómo se manejó, el activo representa, el efectivo representa tanto del total activo, las cuentas por cobrar tanto del total activo, etcétera, etcétera. Ahora el dinámico no es que se compara cuánto representa cada partida con relación al total del activo, sino cómo está la situación financiera en varios ejercicios económicos. Entonces, es dinámico porque yo puedo analizar varios años. Se realiza diferentes periodos y quiere decir que son diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo, ya establecido para su análisis. Es decir, un análisis dinámico, un análisis horizontal, me permite evaluar a mí varios años de la empresa y ver cómo ha venido funcionando la empresa durante los años. Este cálculo se realiza con la diferencia de 2 o más años para tener como resultado
valores absolutos y con porcentajes, tomando un año base para poder tener datos relevantes que analizar. Por tanto, se comparan entre sí las cifras de diferentes periodos operativos, tanto de las cuentas de balance general como de las cuentas de resultados. Y aquí tenemos, por ejemplo, un análisis horizontal. Tenemos el año 2009, a ver si me atienden, me pueden entender. Tenemos el año 2009 y el año 2010. Entonces, ¿qué se hace? Se saca la diferencia entre el año 2009 y el año 2010 y se ve si esa diferencia ha sido positiva o ha sido negativa. Es decir, si la tendencia ha sido a aumentar o a disminuir. Entonces, por ejemplo, tenemos en efectivo en el año 2009 120,000 y en el año 2010 338,000. La diferencia, si usted puede restar, 120,000 menos 138,000 le da 218,000. ¿Esos 218,000 aumentó el efectivo o disminuyó? En comparación de un año con el otro. Aumentó, señorita. Aumentó, correcto. El banco tiene 1.106.000 en el 2009 y en el 2010 tiene 1.263.000. También aumentó. Las cuentas por cobrar de 890 a 990, también 1.100.000 el inventario a 1.200.000 también aumentó. Es decir, todas las cuentas del activo circulante aumentaron. Una tras otra aumentó. Luego el activo fijo, mobiliario y equipo y edificio, el mobiliario y equipo aumentó, el edificio se mantuvo constante, no se incrementó. Es decir, que la empresa compró mobiliario, edificación no compró, sigue teniendo lo mismo. Entonces, luego el pasivo, las cuentas por pagar aumentaron, el préstamo a largo plazo disminuyó, las prestaciones por pagar aumentaron y dentro del patrimonio el capital social, fíjense que era lo que les decía, siempre permanece igual y la utilidad del ejercicio fue la que varió y en este caso en el año 2009 tenía 27 millones y en el 2010 27,998, quiere decir que aumentó. Este es un análisis horizontal, comparo 2 años, comparo 2 ejercicios. Que estas otras 2 columnas, una es la diferencia y la otra el mismo análisis vertical que hicimos en el estado financiero que está aquí. Es decir, vimos los totales, sumamos los totales y vemos qué porcentaje representa el total de uno con relación al total del otro. Eso es lo que está en estos montos que están acá. Eso sería un análisis horizontal, es decir, una comparación de varios estados financieros. Muy bien. Luego entonces tenemos lo que es el estado de resultado. El estado de resultado tiene los otros 2 elementos. El estado de resultado, conocido también como estado de ganancias y pérdidas y ganancias, es uno de los estados financieros que resultan del proceso contable de una empresa o organización y en el mismo se reflejan de forma detallada los resultados obtenidos por el funcionamiento de la empresa y operaciones en un periodo determinado. El resultado de una empresa se obtiene, por supuesto, pudiéndose obtener beneficios o pudiéndose obtener pérdidas. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un estado de resultados? El objetivo fundamental de un estado de resultados son los siguientes. Primero, presenta en forma resumida la situación financiera de la empresa. Segundo, mide el desempeño operativo de la empresa a través del estado de ingresos y costos, una relación, evalúa la rentabilidad, determina la repartición de dividendos, que eso lo vamos a ver en un tema aparte, estima la proyección de las ventas y establece el margen para identificar el consumo de los recursos económicos. En
términos sencillos y corticos, un estado de resultado lo que contiene son todos los ingresos y todos los gastos. Aquí están las cuentas que se contienen en un estado de resultado. Los elementos del estado de resultado se agrupan en tres grandes grupos: ingresos, costos y gastos. Bien, ingresos, costos y gastos. Esos son los tres grupos del estado de resultado o los tres elementos. Dentro de los ingresos están los principales ingresos, que son las ventas, los provenientes de las ventas. A ver, dentro de una empresa pueden haber dos tipos de ingresos. Esto es importante que ustedes lo manejen. Dentro de una empresa pueden haber dos tipos de ingresos: los principales y los otros ingresos. ¿Cómo yo identifico cuál es el ingreso principal? Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta a ver si alguno me puede responder. Si yo digo que vendo un vehículo, la venta del vehículo va a ser, a ver, antes de eso, el ingreso principal es aquel que se obtiene de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Cuando se vende mercadería relacionada, escúchenme bien, cuando se vende mercadería relacionada con la actividad económica a la que se dedica la empresa. ¿Qué significa actividad económica a lo que se dedica la empresa? A ver, denme un ejemplo de una actividad económica a la que se dedica una empresa. Porque si yo estoy hablando y no me entienden, lo mismo que nada. A ver. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Una actividad económica, ¿cómo yo puedo decir cuál es la actividad económica de una empresa? ¿Cómo la identifico? Por la actividad que hace todos los días, a Ajá. lo que se dedica. Correcto, a lo que se dedica. Muy bien, entonces yo les digo, el ingreso principal proviene de todos los ingresos que se obtienen relacionados con la actividad económica. Entonces, ¿cuál sería el ingreso principal de un hotel? Los huéspedes, dar habitaciones. El ingreso por las habitaciones arrendadas, ¿sí? Ese sería el ingreso principal. Si ese hotel tiene un restaurante o tiene servicio de comida en la habitación, ese sería un ingreso principal. Ingreso secundario. Ese sería otros ingresos contablemente. A eso me dedico. A eso me refiero. Muy bien. ¿Cuál sería el ingreso principal de la Universidad Metropolitana? Las matrículas. Las matrículas. Las matrículas, correcto. El ingreso principal de la Universidad Metropolitana son las matrículas. Entonces, si por ejemplo la universidad arrienda 3 aulas de clase para 3 fines de semana, un curso, ¿eso sería un ingreso principal? No. No, eso sería otros ingresos. Muy bien. ¿Cuál es el ingreso principal de una farmacia? Vender medicamentos. El ingreso que proviene de las ventas de medicamentos. Si el dueño de la farmacia tiene un terreno y lo arrienda para alquiler, eso no es un ingreso principal, eso es otros ingresos. Entonces, el estado de resultado tiene dos tipos de ingresos que se tienen que registrar en forma separada. Los ingresos principales que se originan de la actividad económica, ¿sí? Por ejemplo, la venta de la mercadería, la venta de los medicamentos, la venta de los servicios, ¿verdad? El ingreso, por ejemplo, el ingreso por el arriendo de las habitaciones en un hotel, esos serían los ingresos principales. Doctora, Sí. una pregunta. Y hay una empresa que es grande, es Disney, y no solo se dedica a hacer películas, también tiene sus parques. Ahí sería, ¿cuál sería en sí su ingreso principal? Tiene algunas funciones buenas. También, Claro, porque ahí tienen ellos como que todos ganan bien. Ahí, ¿cuál sería, doctora, si tuvieran varias entradas? El ingreso principal.
tenemos varios ingresos principales. Ahí tenemos varios ingresos principales y se coloca. Uno de los ingresos más grandes que tienen ellos es, bueno, por supuesto el de las películas, pero también el parque temático que tienen. Ahí tienen grandes ingresos, ¿cierto? Y tienen por algunas, ahí se colocan varios ingresos principales. Podemos tener varios. Lo que sí es que, por ejemplo, Disney, yo no sé por qué razón puede tener un ingreso extraordinario Disney. Mi madre. Ellos también creo que hacen bienes raíces porque alquilan también y creo que de ahí ganan bastantes. Ok, pero entonces, si eso no está dentro de su actividad económica, si la actividad económica de ellos es brindar alegría, por ejemplo, a través de sus parques temáticos o prestar un servicio de diversión a través de su parque temático y la realización de películas, esos serían sus ingresos principales y los otros serían otros ingresos. ¿Correcto? Entonces, En conclusión, doctora, una empresa puede tener varios ingresos principales, ¿no? claro, puede tener varios ingresos principales. Puede tener uno solo o puede tener varios ingresos principales. ¿Cómo no? Claro que sí. Por ejemplo, una farmacia puede no solamente vender medicamentos, también puede vender equipos médicos. Entonces puede tener ingresos principales por venta de medicamentos y puede tener ingresos principales por venta de equipos médicos, por ejemplo. Por ejemplo, el Supermaxi o el centro, ¿cómo es que se llama el supermercado que está en el shopping? Supermaxi. No, en el shopping no está. Mi comisariato. Ajá, en mi comisariato venden aparte de mercadería. Angelito, regáleme un poquito de agua. Ferrisariato y ropa. Exactamente, ahí venden ropa, venden ferrisariato, venden artefactos eléctricos. Entonces ahí tenemos ingresos principales por diferentes tipos de productos, ¿ves? Entonces ahí seguramente tienen separado y todos son ingresos principales, porque ese es el objeto social, esa es la actividad económica de esa empresa. Gracias, Angelito. Estoy seca aquí de tanto hablar con estos muchachos. Muy bien, entonces, lo que quiero que me entiendan es, por lo menos eso sí me lo entendieron, que hay dos tipos de ingresos. Los principales, porque yo les puedo preguntar, mira, y si yo vendo un carro, ¿eso qué sería? ¿Un ingreso principal o sería otro ingreso? Otro ingreso. Ajá, todos, otro ingreso. Dependiendo de si por ejemplo, si la empresa se dedica a la venta de carros. Exactamente, esa es la respuesta, Cristian. Depende. O yo, Fernando, depende. Claro, si a mí me preguntan, yo al rompe, sin pensarlo, digo, no, eso es otros ingresos. Pero la respuesta exactamente fue la que dijo Cristian. Es ingreso principal si, por ejemplo, es la Ford, la Chevrolet, la Toyota, todo ese tipo de empresas que venden vehículos. Ahí sería ingreso principal. ¿Sí? Pero si tengo una compañía que vende medicamentos y vendo el vehículo de reparto, eso es otros ingresos, si tengo una ganancia. ¿Sí? Muy bien. Esos serían y los gastos están divididos en tres. Los ingresos están divididos en dos, ingresos principales y otros ingresos. Y los gastos están divididos en tres. Los gastos operacionales, estos que están aquí abajo, los gastos de operación, que están ahí los gastos de administración y venta, todos los gastos, luz, agua, teléfono, arriendo, depreciaciones, pago de salario, todo eso están los gastos de operación, que tienen que ver con las operaciones de la empresa. Eso se llaman gastos de operación. Esos gastos de operación se clasifican en dos, gastos de administración y gastos de venta. ¿Por qué? Porque, bueno, le coloca, si hay departamento de administración y departamento de venta, se coloca entonces gastos de administración y gastos de venta. Y el costo de ventas, ¿qué son el costo? Esto se los voy a explicar con más detalle el día de mañana. El costo de ventas, si bien es cierto que está dentro del estado de resultado como un costo, ellos se diferencian de los gastos, yo no sé si ya hemos hablado de eso, porque los costos se recuperan. Pero eso, sí hemos hablado de eso, de que los costos se recuperan, la diferencia entre costos y gastos, ¿o no?
Nada, ya no me paran bola, ya están cansados o ya se fueron. Y yo estoy hablando aquí sola. ¿Ah? Aquí estamos, señorita. Aquí estamos, doctora. Aquí estamos. Aquí estamos, doctora. Ya, si están aquí. Ajá, entonces, los costos, mañana los agarro descansaditos. Los costos, les repito, los costos se recuperan. Pero bueno, eso lo explicaría con más detalle el día de mañana. Lo más cierto es que el estado de resultados, Maribel está cansadita. Lo más cierto es que el estado de resultados tiene ingresos, costos y gastos. Y al día de mañana les explico con mucho más detalle lo que son los ingresos, los costos y los gastos, porque ya los veo así como bien cansaditos, ¿sí? Entonces aquí están los ejemplos de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Y eso sí que se los voy a explicar mañana. Entonces, haciendo un resumen aquí chiquitico. Dos estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultado. El estado de situación financiera, 3 elementos, activo, pasivo y patrimonio. Estado de resultado, 2 elementos, ingresos y gastos. Activo se clasifica corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente. El patrimonio vamos a dejarlo en capital social y superávit, más nada. Los ingresos en ingresos principales y otros ingresos. Y los gastos sí están clasificados en costos, gastos operacionales y otros egresos que los vamos a ver un poco con más detalle el día de mañana, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Desarrollamos el estado de resultados y vamos a hacer algunos ejercicios para determinar esto que está aquí, que a ver si ustedes me están entendiendo esto o no me lo están entendiendo, ¿correcto? Entonces, bueno, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Ya ustedes, yo sé que me quieren tirar un zapato. Ya me quieren decir, ya mis cállese, que ya no aguantamos más. Entonces, bueno, Dios me los lleve con bien, hagan bien y no miren a quién. Pórtense bien, que nada les cuesta y que tengan dulces sueños. ¿Sí? Chao, profe. ¿Alguna Igual, duda? profe. ¿Alguna Igual, profe. duda? ¿Algún detalle? ¿Alguna cosa? Nada. No, pero sí, profe, disculpe, ya tienen las notas. Las notas mañana se las doy, mi amor. Mañana les doy las notas, ¿sí? Ya. Ya. Y de todos modos, si yo se las subo al aula virtual si cualquier cosa, si termino temprano de corregir, ¿correcto? Entonces, bueno, que Dios me los bendiga y me los cuide. Que tengan una linda Igualmente, noche. doctora, hasta mañana. Hasta mañana, bien, Dios profe. mediante. Gracias, doctora. Gracias, profe. Señorita, chao. Chao, mi amor. Ahí sí los escucho a todos felices porque se van a dormir y a descansar. Dios me los cuide a todos y me los proteja. Igualmente, señorita. Ay, mi madre.